Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana, Señor, donde pudimos cantar a tu nombre, Señor, bendecir tu nombre, Señor, adorarte, declarar a través de un cántico lo mucho que te necesitamos, Señor, y lo que has hecho en nuestras vidas. Ahora, Padre, te pedimos, Señor, que uses mi vida para hablarle a tus hijos, Señor. Permíteme, Señor, compartir aquello que entiendo que me encomendaste, Señor. Utilízame una vez más para gloria de tu nombre, Señor, y para que alguien pueda ser, Señor, impactado, Señor, que pueda, Señor, abrazar la palabra que vamos a compartir en esta mañana. En el nombre de Jesús damos gloria y honra. Amén y amén. Aleluya. Bueno, nuevamente, bienvenidos a Casa Nación, donde la pasión por Jesús es que es el centro. Así que vamos a seguir repitiendo eso muchas veces hasta que nos salga natural, semana tras semana. Y quiero comenzar diciendo que el otro día yo estaba pensando en un versículo que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 21 y verso 25. Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 25, y la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y la iglesia dice, amén. Amén. Jesús hizo también muchas otras cosas, tanto que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. ¿Cuántas otras personas, yo pensaba, habrán sido impactadas por las enseñanzas de Jesús en sus vidas? ¿Cuántas cosas no quedaron documentadas? ¿Cuántas personas que se beneficiaron y disfrutaron de ese sacrificio de la cruz no quedaron registradas? Pues porque los evangelios en ese entonces no era como ahora, ¿verdad? Que uno tiene aparatos electrónicos que graba la reunión y puede documentar y luego se puede convertir en un escrito, todo eso, pues no lo había. Entonces dependían de la recolección de los eventos de la persona que estuviese documentando. Y entonces este versículo hace la salvedad, dice, ha habido tantos y tantos milagros que ocurrieron, eventos, transformaciones, gente impactada por el sacrificio de la cruz, que no habría espacio para, según los medios que tenemos, poder documentar esto. Entonces, yo pensaba que cuántas otras experiencias pudieron haberse quedado afuera de ese evento. Y yo, eso me llevó a pensar y dije, ¿cómo será que mi relación con el Señor está siendo documentada, verdad? ¿Cómo será que tu relación con el Señor está siendo documentada? La Biblia registra que cuando nos presentemos delante del trono del Señor, los libros van a ser abiertos y van a hablar de nuestras obras y lo que hemos hecho. Y yo pensaba, ¿cómo dirá ese capítulo cuando yo recibí al Señor en mi corazón? Yo me imagino un capítulo que habla de que cuando yo era un adolescente, que fue hace poco atrás, yo estando en aquel culto, en aquella iglesia, allá en Puerto Rico, que pasé al frente respondiendo al llamado que se hizo junto a otras personas, y ese día yo sentía que ese mensaje era como el Señor llamándome. Yo me sentía llamado por el Señor en ese momento de mi vida, en la adolescencia, en aquella reunión que hubo. Y yo recuerdo que yo pasé al frente y me arrodillé en una esquina de lo que era el área del stage. Me arrodillé en una esquina y allí le dije al Señor, te necesito, quiero que entres a mi vida. Y mientras yo escribía estas notas, yo pensaba, ¿cuál es la historia de cada uno de los que van a escuchar estas palabras que yo estoy compartiendo? ¿Cuál fue ese momento? ¿Cómo diría tu capítulo de tu relación con el Señor? Y hoy yo quiero comenzar con una confesión. Así que voy a hacerles una confesión. Resulta que las gallinas están como alborotadas, ¿verdad? No sé si están celebrando la prédica o que pusieron un huevo, o qué es lo que está pasando, pero algo está pasando allá, aquí en Villa Cardi. Resulta que como hace 2 meses atrás, ¿verdad? Yo estaba cortando la grama y yo estaba cortando la grama y precisamente a la parte de atrás de este garaje me acerqué mucho a una orilla donde hay unas rocas que se quedaron ahí, hay unas rocas, y yo me acerqué mucho porque pues no quería tener que luego regresar con el weed eater
y cortar eso. Entonces yo, déjame pegarme lo que pueda. Me pegué tanto que una roca o que la navaja de la máquina le dio a una roca. Y le dio tan fuerte que las navajas son derechas, pero esa se puso así como de 90 grados, como que se curvió para arriba. Y entonces la máquina no, pues empezó a temblar mucho y pues estaba desequilibrada y todo eso, y no pude terminar de cortar la grama. Pues entonces yo ordeno un set de navajas nuevas y llega por correo y entonces pasa un trabajo increíble porque si usted sabe que yo no soy muy gifted o no tengo mucha habilidad en cosas mecánicas. Y entonces luego de pasamos un trabajo increíble, cambiamos las navajas y bueno, estaba todo glorioso, aquí vamos de nuevo. Y entonces voy a cortar la grama. Entonces empiezo a cortar la grama y yo recuerdo que ya había hecho como la mitad del patio, iba por este lado, cuando yo siento que de momento las navajas dejan de funcionar. Y era que la polea que mueve las navajas, la máquina solo usa una, se rompió. Y yo dije, bueno, caramba, recientemente fueron las navajas, ahora son la polea. Y yo, bueno, pues no pude cortar la grama, así que mando a buscar otra polea. Y entonces me llega esa polea por correo y yo con mucho trabajo ahí le pedí ayuda a mi hijo y la pusimos esa segunda navaja, esa segunda correa. Y entonces yo recuerdo que empiezo nuevamente a cortar la grama porque no había podido terminar en aquella ocasión. Y cuando iba por esta esquina de acá, vuelve y se parte la correa. Y yo digo, wow, ¿qué es lo que está pasando? Aquí hay algo malo. Aquí hay algo malo, porque yo dije, ¿será que compré una polea de...? Porque yo le soy honesto, yo fui al listado y busqué la más barata, ¿verdad? Yo tratando de ahorrar y busqué la más barata. Y yo dije, ¿será que habré comprado una de mala calidad? Bueno, pues entonces voy y ordeno una de mayor calidad. Porque yo dije, pues que es una porquería, lo que compré fue una porquería. Entonces me llega otra polea más y ya estábamos cerca, esto fue recientemente, ya estábamos cerca a cuando íbamos a comenzar Casa Nación. O sea, me urgía poder cortar la grama para cuando ustedes llegaran, pues vieran una grama cortada. Yo sé que a usted no le importa eso, pero a mí mentalmente me da estrés. Y entonces yo digo, pues tengo que cortarle la grama para que cuando lleguen, pues vean una grama cortada. Digan, él no sabe de mecánica, pero sí corta grama. Entonces, pues yo ordeno otra polea y entonces la montamos de nuevamente, todo bien chévere y bien contento y arranco a cortar la grama y no había recién empezado, iba por frente de la casa que se parte de nuevo la polea y yo la acababa de poner y yo no entendía lo que estaba pasando. Así que yo llamé a un amigo mío que vive muy cerca de aquí, un señor que tiene 90 y tantos años, pero es una persona que tiene todas las máquinas habidas y por haber y sabe mucho de mecánica. Toda su vida ha hecho eso por diversión, no por necesidad. Y entonces él construyó un taller en su casa que tiene la cosa esa que alza los autos y todo eso solo porque él es así. Entonces yo lo llamo y le cuento mi dilema y él me dice, eso que tú me estás diciendo no hace sentido. No hace sentido. Esa máquina no debe de hacer eso. Si tú le cambiaste la navaja y esa es la cuarta polea que mandas a buscar y se rompe, pues eso no hace sentido. Y entonces yo le digo, sí, pero yo te estoy llamando para ver si tú conoces un mecánico que me pueda arreglar el asunto. Y él me dijo, sí, yo conozco un mecánico, no está muy lejos de tu casa, está como unas 3 millas, y me dio el número de teléfono. Yo llamo al mecánico y tiene una grabadora que dice que iba a estar fuera de la ciudad por las próximas 3 semanas. Entonces no podía cortar la grama y ya necesitaba cortar la grama. Gracias a Dios que estamos en otoño y la grama no crece tan rápido como crece en el verano o en primavera. Pues voy y lo llamo para atrás o él me llama para saber cómo te fue. Él va a venir a buscar tu máquina porque eso es otra cosa, no tengo cómo llevarla al taller de él. Y él me dice, y yo le digo, no, lo que pasa es que él no va a estar por las próximas 3 semanas. Y él me dice, bueno, pues yo voy a ir a ver a ver si puedo entender lo que está pasando. Entonces, este lunes pasado de esta semana, yo estaba libre y él llegó. Él llegó y entonces vino y cuando él llegó ya yo tenía desarmado la mayor cantidad
ya yo había bajado el deck de la máquina, había, tú sabes, para acelerar el proceso y ayudarle un poco. Entonces, cuando él llega, él mira la polea y me dice, yo sé cuál es tu problema. Y yo, claro que eso es una porquería de mala calidad, que me han mandado dos mala calidad y la anterior era de menor calidad. Y él me dice, no, es que no la estás poniendo correctamente. Y el deck tiene un mapa de cómo poner la polea y yo no la estaba poniendo. Había una parte que en vez de era por arriba y yo la estaba poniendo por abajo. Eso estaba provocando que la polea se rompiera. Entonces ya llevaba 4 poleas. Pues, ¿qué hacemos? Pues él me ayuda, cambiamos la polea y él me dice, y tú mencionaste que le cambiaste los blades, las navajas recientemente. Sí, yo sí, y son nuevas, pero yo no sé, como que no me funcionan muy bien. Y él me dice, déjame ver. Y él solo mete su mano y las toca. Y me dice, esas navajas están al revés. Y yo le digo, y yo me reí tanto y yo le decía, por favor, no le cuente nunca esto a nadie. Y aquí estoy yo haciendo la confesión. Entonces yo le digo, ahora me hace sentido porque cuando corto la grama, como que pasa una vez y como que no corta. Y tengo que pasar 2 veces y tengo que pasar 3 veces. Y tengo que pasar 3 veces para que la grama corte, porque estaba cortando por la velocidad y no por la navaja. Y entonces él me dice, y yo le digo, ay, ahora hay que desmontar todo esto porque para cambiar las navajas de dirección. Me dice, no tienes que desmontarlo. Y yo le dije, pero si la otra vez yo lo desmonté, yo le quité la polea, yo le quité todo, yo casi descompongo la máquina para que... Y él me dice, no, eso no se hace así. Entonces, él me enseñó cómo se hace correctamente. Te hago toda esta historia, aparte para que te rías de mí y tengas compasión de mí y mis habilidades de mecánica. Porque esta historia que te estoy compartiendo inspiró lo que quiero hablarte hoy bajo el título Me falta conocimiento. Vamos a estar hablando hoy. Así que una vez más oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora sí, Señor, abrimos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros espíritus. Padre, te pedimos que el Espíritu Santo lleve todo pensamiento cautivo, Señor, que quiera oponerse a lo que tú quieres desatar en esta mañana en el nombre de hoy. Por Jesús. Amén y amén. Hace unos días y hoy es domingo, el viernes, yo estaba cenando con mi familia, estábamos en un lugar. Y yo una vez más le estaba hablando de la preocupación que compartí la semana pasada con ustedes sobre el poco conocimiento que nosotros tenemos en esta fe que profesamos. Y yo pensaba en las instrucciones que quedaron escritas en esa primera carta de Pedro, capítulo 3 y verso 15, que lee de la siguiente manera. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Fíjate lo que dice esa segunda oración de ese versículo. Estén siempre preparados. Nos dice, tienes que estar siempre preparado para responder a todo aquel que te pregunte, que te cuestione, que te indague sobre la esperanza que hay en ustedes. Entonces yo siento una carga fuerte por asegurarme que ustedes puedan no tan solo entender, sino que sean capaces de explicar la razón de la esperanza que ha sido depositada, que ustedes han abrazado y que es parte de ustedes. Porque puede ser que nosotros levemente tengamos algún conocimiento de Dios y entendemos la función del Padre y quién es el Padre, un poquito de lo que hizo el Hijo y qué es lo que hace el Espíritu Santo, pero nosotros necesitamos saber mucho más allá de eso. Porque mire, esto es una de las cosas que yo he escuchado a lo largo de mi caminar de gente que dice, Dios murió por nosotros. Pero la realidad es que Dios no ha muerto y Dios tampoco puede morir. ¿Quién fue el que murió? Cristo. Dios no murió, el que murió fue Cristo. Y cosas como que el Espíritu Santo es una fuerza. El Espíritu Santo no es una fuerza.
El Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? O cosas como que Jesús era meramente un profeta, o que servirle a Cristo elimina todos tus problemas. No, no te elimina todos tus problemas. O que los que sirven a Cristo no tienen ningún tipo de dificultad ni cosas semejantes. Todos nosotros tenemos dificultad. Jesucristo hablando le dice: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. O cosas como que encomendar mi vida a Dios es suficiente para tener una relación con Él. No tenemos una relación más allá de decir: no, yo creo en Dios, no, sí, yo sé quién es Dios, pero no trasciende más de eso. Eso no es suficiente. O el libro del profeta Oseas, capítulo 4 y verso 6, habla la siguiente advertencia, que dice: pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido ¿qué? Destruido. Entonces el profeta hace la advertencia, dice: el problema que tenemos nosotros es que nos falta el conocimiento. Por lo tanto, cualquier viento que sopla nuestra vida sacude nuestra fe. Por lo tanto, cualquier adversidad, por más simple o tonta que parezca, o por más angustiosa o dificultuosa que sea, sacude nuestra fe, porque nos falta el conocimiento de entender esa fe que nosotros confesamos. Y tal como la historia que yo les conté de la máquina de cortar grama, es nuestro conocimiento sobre la revelación de las Escrituras, y eso es peligroso. Porque nosotros tenemos una idea de qué trata, pero no hemos hecho un esfuerzo requerido y necesario por entender en qué se basa, de qué es lo que queremos alcanzar, o qué es lo que este mensaje quiere alcanzar, y corremos el riesgo de colocar las cosas donde no van, o podemos confundir conocimientos de humanismo o de otras fees contrarias a la nuestra, o interpretaciones equívocas o disparates, y lo adoptamos como si fuese parte de lo que Dios espera de nosotros. Así que en la mañana de hoy, yo quiero que nosotros profundicemos brevemente sobre Jesucristo, la salvación y la misión, y cuál es el papel de Jesucristo y todas estas cosas. Y quiero hacer la aclaración de que me voy a enfocar posiblemente en algunos conceptos que ya ustedes conocen, pero yo sentí que es necesario que nosotros los reforcemos para fortalecer nuestra fe. Y entonces yo quiero comenzar hablando rápidamente sobre la deidad de Jesús, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que repasemos un punto básico e importante de nuestra fe, y es si Jesús comenzó a existir cuando fue concebido en el vientre de María. Y la respuesta es no. Ya Él existía. Lo que sucede es que no existía en el plano carnal. No existía como tú y como carne y hueso. Mira lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 30 y verso 4. El libro de Proverbios, capítulo 30, verso 4 dice: ¿quién ha subido a los cielos y descendió de ellos? ¿Quién puede atrapar el viento en sus manos o envolver el mar en su manto? ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? ¿Quién conoce su nombre o el de su hijo? Seguramente tú lo sabes. Ya las Escrituras en el libro de Proverbios nos venía hablando de la existencia de Jesucristo. Y entonces el Evangelio de Juan, capítulo 1, y comenzando en ese poderoso versículo 1, del 1 al 5, lee de la siguiente manera, que es un versículo con una revelación increíble, que dice: en el principio ya existía el Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Jesús. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 2. Él estaba con Dios en el principio. 3. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a ¿qué? A existir. El verso 4 dice: en Él estaba ¿qué? La vida. Y la vida era la luz ¿de quién? De la humanidad. Esta luz resplandece, verso 5, en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla.
Y entonces hay otra porción bíblica que quiero compartir que se encuentra en Juan 8, donde hay una conversación bien interesante que algunos estaban cuestionando de la autoridad, o un grupo de judíos cuestionaba la autoridad de quién era Jesús o de dónde él venía o qué rayos él hablaba. Y le decían, pero si tú no te ves tan mayorcito tampoco. Entonces en Juan 8, 57 y versos 57 y 58 lee de la segunda manera. El verso 57 dice, ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Y la respuesta de Jesús tan poderosa en el verso 58 que dice, Jesús afirmó, les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. ¿Y por qué cuando él dijo yo soy es tan importante y relevante? Porque la Biblia habla que cuando en el Antiguo Testamento estaba diciéndole, mira, yo necesito que tú me digas, a que Abraham le decía, yo necesito que tú me digas tu nombre. Perdón, Moisés le decía, Moisés le decía, yo necesito que me digas tu nombre, ¿a nombre de quién? ¿Quién es el que me envía? Cuando lo estaba enviando a hablar con el faraón. Y él le contestó muy, muy rápidamente, tú le dices que el yo soy te envió. Y por eso es la importancia de que cuando Jesús dice yo soy en el Nuevo Testamento, le está diciendo, ya yo llevo rato aquí, yo no acabo de aparecer en esta película. Entonces podemos concluir que la Biblia demuestra muy claramente la divinidad de Jesús. Y luego que ya dejamos eso meridianamente claro, pues hablemos de su misión. ¿Cuál fue la misión de él? Bueno, recordarnos que el ser humano fue creado a base de la imagen de Dios. Y que fuimos tú y yo, fuimos diseñados para tener una relación continua con Él. Y a veces nosotros perdemos eso de perspectiva, de que el plan de Dios siempre ha sido de que tú y yo tengamos una relación continua con Él. Pero ¿qué sucede? Que Génesis nos relata que el pecado entró al hombre y creó esa separación entre Dios y las personas. Y que nosotros no tenemos ni la habilidad ni la capacidad para nosotros reconciliarnos con Dios por nosotros mismos. Necesitábamos un intermediario. Entonces, porque no hay nada que tú y yo podamos hacer que por nuestro propio deseo, búsqueda o convicción de que logre esa conexión con Dios nuevamente, si no es a través de Jesucristo. Y la carta a los romanos nos lo recuerda de la siguiente manera. Romanos capítulo 5 y verso 12 lee de la siguiente manera. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró ¿quién? La muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. ¿Por qué qué? Todos pecaron. Y entonces la Biblia nos recuerda, mire, que esto es un asunto de que aquí, si tú crees que tú eres una buena persona, o crees que eres una mala persona, o que tomas decisiones correctas, o que tomas decisiones incorrectas, eso no te exime porque por naturaleza todos nosotros pecamos. Entonces Juan, en el capítulo 8 y versos 23 y 24 dice de la siguiente manera. Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. 24 dice, por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Entonces, el pecado creó esa separación de entre nosotros y Dios, como el agua y el aceite. Y el pecado no nos permite disfrutar del amor de Dios, nos separa. Por eso es que la misión de Jesucristo es tan importante. Por eso, primera de Juan 2:15 dice lo siguiente: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces Dios, en su misericordia, en su amor, en su pasión por su creación, por aquello que Él creó para que tenga una relación continua, hizo provisión para restablecer la relación que nosotros perdimos a causa del pecado.
Y el Padre envió a Jesús, a el yo soy, al verbo que se hizo carne, para recuperar esa relación perdida que nosotros la perdimos a causa del pecado. Y por eso ese verso tan conocido por cada uno de nosotros, que de seguro no lo sabemos de memoria, Juan 3:16, es tan poderoso y tan fundamental en nuestra fe cuando dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué fue que Dios necesitaba enviar a Jesús para que se hiciese carne? Porque el pecado, mis amados hermanos, entró por un hombre y era necesario que a través de un hombre fuésemos rescatados. Por eso Jesucristo vino y esa fue parte de su misión. La carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 15 y el verso 21 dice de la siguiente manera: de hecho, ya que la muerte vino por mediante un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y el verso 22 dice: así como en Adán todos mueren, continúa diciendo, también en Cristo todos vuelven ¿a qué? A vivir. Esa es la promesa de nuestra fe. Y entonces, ya que nosotros aclaramos la deidad de Jesucristo y ya que nosotros hablamos de cuál es su misión, pues entonces ahora yo quiero que entendamos cómo es que podemos aceptar ese sacrificio. ¿Cómo podemos aceptar ese sacrificio? Y te lo voy a compartir en 4 pasos muy rápidamente. Y número 1 es que el primero es que reconozco que yo soy pecador, ¿verdad? Dios da la salvación. Ni tú ni yo no las podemos ganar. Ni tú ni yo no las podemos ganar. La salvación es lo único que es gratuito, porque ya Jesús pagó el precio. Todo lo demás nos cuesta trabajo y sacrificio. ¿Ok? Entonces nosotros pensamos que aceptar la salvación es todo lo que Dios tiene para ofrecernos para nosotros, pero no es todo, es meramente el principio. Bueno, y lo más importante, ¿verdad? Porque restaura esa relación directa con Dios, pero todo lo demás, excepto la salvación que es gratuita, todo lo demás nos va a requerir esfuerzo y sacrificio. Buscar su presencia va a requerir esfuerzo y sacrificio. Comunicarnos con Él va a buscar esfuerzo y sacrificio. Hacer estos esfuerzos que ustedes están haciendo los domingos en la mañana, esto es un esfuerzo y es un sacrificio. Esta mañana, yo lo confieso, yo me batallé para poder salir de esa cama. Normalmente hoy, un día como hoy, ya a las 6 de la mañana estoy despierto y no podía porque me sentía bien agotado. Entonces, todo requiere un sacrificio, excepto la salvación. Lo que quiere decir que ni tú ni yo podemos ganarnos la salvación con nada de lo que nosotros hagamos. Así que hablando de esto, en conclusión, somos salvos creyendo la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice lo siguiente: así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra ¿de quién? De Cristo. Entonces, si nosotros tenemos ansias o necesidad de hacer que nuestra fe crezca, tenemos que sumergirnos en la palabra. Eso es como único, podemos lograrlo. Yo a veces converso con personas y digo, Señor, me dicen, a mí como que me falta la fe. Pero la respuesta la misma Biblia la provee. Tú te intimas con el Señor, intimas con su palabra, intimas con su revelación y tu fe aumenta. El paso número 2 dice: me arrepiento de mis pecados. El arrepentimiento precede a la fe. Te voy a decir eso de nuevo porque es bien necesario que nosotros entendamos eso. El arrepentimiento precede a la fe. Tú no puedes decir que tienes fe y luego arrepentirte. El arrepentimiento va primero y luego la fe comienza a surgir, con esa semilla empieza a crecer. Y Jesús, hablando, dice que primero debemos de arrepentirnos para luego creer. Y yo se los voy a probar.
Marcos 1:15 dice lo siguiente: se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Y continúa diciendo, arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Primero tengo que arrepentirme para luego poder creer las buenas noticias. Fíjese que no dice, crean las buenas noticias y arrepiéntanse. No, arrepiéntete primero. Y entonces el paso número 3 dice que nosotros debemos de reconocer a Dios como dueño de nuestras vidas. Porque la fe se activa mediante la confesión. Romanos capítulo 10 y verso 9 dice lo siguiente, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, primero comienza con la confesión, y luego dice, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces viene la parte de la fe, confesión te lleva a la fe, serás salvo. Y continúa diciendo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces, la salvación requiere un esfuerzo, una manifestación de mis labios, de mí, de una confesión de que necesito al Señor, de que me arrepiento de mis pecados, de que sí creo que Jesucristo resucitó entre los muertos y sí creo que Jesucristo es el que me va a ayudar a restablecer mi comunión con Dios. Entonces, cuando una persona confiesa su fe en Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo regenera ese espíritu de esa persona. Y la Biblia a eso le llama el concepto de nacer de nuevo. Por eso Jesús le decía, tú necesitas nacer de nuevo. Y entonces entramos al cuestionamiento. ¿Eso requiere que yo me entre de nuevo al vientre de mi madre? No se trata de eso. Es un acto de fe. Y número 4, y para concluir, dice, dejar aquellas cosas que me separan de Dios. Entonces, el arrepentimiento comienza con un cambio interno del corazón, ¿verdad? Que se debe de manifestar o llevarte a un cambio externo. El arrepentimiento que yo comienzo a trabajar en mi corazón o que comience a ocurrir en mi corazón, tiene que manifestar un cambio externo en mí. Y la Biblia habla de eso, de los frutos. Tiene que comenzar a manifestar un fruto, el fruto del Espíritu o el fruto de la carne, que no vamos a estar hablando de eso hoy, pero le estoy adelantando eso. Y que, entonces, ¿qué quiere decir esa manifestación de un cambio externo? Bueno, que tu comportamiento tiene que comenzar a cambiar en todas sus vertientes. Si tú o yo me encuentro haciendo actividades que me separan de Dios, eso tiene que cambiar. Entonces, tiene que cambiar también mi manera de pensar. Hay cosas que nosotros creemos que son correctas y juramos por ellas y en realidad son contrarias a Dios. Por lo tanto, no podemos, la Biblia nos dice, tú no puedes servir a dos señores, tú no puedes dar dos tipos de agua. Por lo tanto, mi conocimiento tiene que ser renovado. También, ¿cuáles son mis metas? Puede ser que yo antes tenía ciertos tipos de metas, pero ahora en Cristo mis metas no son las mismas. Yo recuerdo que cuando yo conocí a Lucian, yo estaba en la universidad, mi meta era ser abogado para ser político. Eso era lo que yo quería. Y yo estaba bien apasionado por eso. Pero esa meta no se alineaba con lo que Dios quería para mi vida. Y entonces ahora estoy aquí con ustedes hablando del amor de Cristo, que es mejor que ser un político y que ejercer leyes. No que las leyes tengan mal, las leyes tienen su función, pero eso no era lo que Dios quería que yo hiciera en la vida. Pues Él me envió a ser contador, un poquito aburrida la profesión, pero eso es otro tema. Pero paga los biles y me permite tener tiempo para ejercer y creer y levantar el reino de Dios. Entonces, ya para concluir, quiero dar un repaso rápidamente de lo que te he hablado hoy. Te hablé de la importancia de entender y poder explicar nuestra fe. Te hablé de Jesús sobre su deidad y cuál es su misión.
y te hablé de cómo se acepta el sacrificio de Jesús, reconociendo que soy pecador, arrepintiéndome de mis pecados, reconociendo que ahora Él es el dueño de mi vida y dejando aquellas cosas que me separan de Dios. Y yo sé que esto no fue una prédica típica, pero es una necesaria, porque así lo sentí de parte del Señor. Y yo te invito a que tú repases en tu hogar lo que estoy hablando contigo en la mañana de hoy, para que continúes desarrollando un mejor entendimiento de nuestra fe. Y para eso yo hasta les preparé un resumen de lo que yo he hablado hoy. Lo tengo ahí, se los voy a compartir con ustedes al final, unos papeles que imprimí. Espero que la letra no esté muy pequeña porque traté de que cupiese todo en un solo papel, pero si no, también se los puedo enviar digital porque me gustaría, honestamente, les pido de favor que repasen estas cosas que he hablado con ustedes en esta mañana porque son de importancia. Necesitamos tener la habilidad y poder lograr ser defensores de nuestra fe para que, como decía, déjame ver ahí, déjame ver si podemos poner ese versículo, esa primera de Pedro 3:15, a ver si lo podemos poner nuevamente ahí, primera de Pedro 3:15. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Esa es nuestra meta, que podamos estar preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Puestos de pies. Padre, te alabo y te glorifico y te doy gracias por la oportunidad de poder compartir lo que revela tu palabra, Señor, sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo, sobre la salvación, sobre cómo Jesús entregó su vida por amor a nosotros, Señor, para que podamos restaurar esa relación contigo. En el nombre de Jesús, yo te pido que grabes estas palabras en el corazón de tus hijos. También te pido, Espíritu Santo, que continúe susurrándole durante la semana, Señor, sobre esto que hemos hablado en la mañana de hoy. Yo te doy gracias, yo te doy gloria y yo te doy honra por Cristo Jesús. Amén y amén.